En esta sesión continuaremos trabajando con Robot Studio, ahora para conocer una forma de interconectar un robot con elementos externos y hacerlo interactuar mediante entradas y salidas digitales. Vamos a utilizar una estación compuesta por el componente inteligente que habíamos trabajado en la última sesión. Yo les tengo disponible ya una correa transportadora con todos sus sensores habilitados y bien configurados, que se los compartí como un archivo. Voy a mostrar en Windows un archivo llamado SC Conveyor, que es un archivo de Robot Studio del tipo Pack and Go. Estos archivos Pack and Go son un archivo comprimido que contiene todos los elementos de una estación de trabajo, sus controladores, sus configuraciones, y es la forma más conveniente de compartir trabajos previos realizados entre distintos computadores, incluyendo entre distintas versiones de Robot Studio, porque allí empaqueta todo lo necesario para que no falte ningún elemento y pueda funcionar bien. Entonces, para cargar un archivo Pack and Go, utilizamos la opción compartir, Unpack and Work, y seleccionamos desde allí cuál es el archivo que vamos a desempaquetar, y con eso nos va a configurar y nos va a dejar todo lo necesario para que funcione correctamente. Una vez que llegamos al asistente, seguimos las indicaciones donde está el archivo a desempaquetar. Ustedes por supuesto lo ubican dentro de su computadora donde lo hayan alojado. Yo lo tengo en documentos, donde lo quiero desempaquetar. La carpeta de destino por defecto tiende a ser la más adecuada, y con esas opciones simplemente esperamos que se realice el proceso. Completado, tenemos la estación que haya sido guardada y compartida lista y disponible para utilizarla. Lo que yo les he compartido es la correa transportadora con las configuraciones que habíamos trabajado en la última sesión, pero con alguna modificación que se las voy a comentar de inmediato. Voy a poner editar componente para mostrar cuál es el diseño de las conexiones. La única diferencia que tiene respecto de lo que habíamos trabajado es que le agregué una señal de salida, y la señal de salida que muestra una caja en posición, y esa señal proviene del mismo sensor 2. Cuando el sensor 2 detecta que la caja ha llegado a la posición, al mismo tiempo que la quita de la cola de movimientos de las cajas que se van acumulando, envía la señal a la que está caja en posición, y esa señal la vamos a utilizar para usarla para sincronizar los movimientos del robot. Entonces pueden ustedes revisar cómo quedó construido este componente inteligente, y es el que vamos a utilizar para realizar las tareas que ahora vamos a trabajar. ¿Cómo funciona este componente inteligente? Vamos a simulación y lo ponemos en marcha. Necesitamos ver las entradas y salidas. Como ya sabemos, si agrego una nueva caja, esa caja sale, se empieza a mover desde a lo largo de la correa transportadora y se detiene cuando llega hasta el sensor. Esto lo vamos a necesitar de esa forma, porque lo que vamos a tratar de hacer ahora es crear un sistema con un robot que tome la caja desde esa posición y se la lleve hasta otro lugar. Son las clásicas tareas de pick and place, que son las primeras que son adecuadas para comprender y manejar el completo funcionamiento de los sistemas robotizados. Detengo la simulación entonces y agrego lo necesario para poder hacer esa tarea. Por supuesto, necesito un robot. Voy a agregar un nuevo sistema. Voy a agregar un robot grande para poder manejar estas cajas. Cada una de ellas tiene 30 centímetros de lado. Un robot IRB 1600 de 1,45 metros puede ser suficiente para eso. Lo selecciono, lo importo y esperamos a que el sistema cree
que Robot Studio cree el sistema del robot que implica el robot y su controlador. Con el controlador creado me va a preguntar cuál es el modelo específico de robot que voy a utilizar. Elijan el que más les guste. Y una vez que ya está en la estación de trabajo, vamos a darle una ubicación adecuada. Para poder manejar las cajas voy a elevar un poco el robot, y para lo cual necesito una base. Desde modelado voy a agregar un cilindro que va a ser mi base. Radio 300 va a ser suficiente. Altura medio metro. Ok. Y este cilindro, que se va a llamar base, lo vamos a ubicar en 800 milímetros hacia adelante, 300 hacia la izquierda, y esa posición ya es adecuada. Dejémoslo allí. Ok, el robot, por supuesto, también lo necesito mover hacia y ubicar encima de la base. Lo voy a hacer también por coordenadas. Ustedes pueden hacerlo de la forma que más gusten. Era 800 hacia adelante, 300 hacia la izquierda y elevado la altura del cilindro. Me pregunta siempre que muevo el robot si desea también mover la base de coordenadas de la tarea, la que está en la base del robot. Sí, lo hacemos. Ok. Ahí entonces está el sistema con el robot y la correa transportadora como objeto inteligente. Antes de seguir, voy a hacer una advertencia. Si en este momento, una vez ya agregado el robot y su controlador, volvemos a hacer la simulación, vamos a ver que no tenemos el mismo comportamiento de antes. Si le pongo play, lo primero que veremos es que el robot entra, por supuesto, en modo de simulación. Pero si ahora aprieto una caja nueva, esta caja no se agrega, como que no se mueve. De hecho, se creó la caja, la podemos ver aquí. Pero no tenemos la posibilidad de ya hacerlo interactuar como lo hacíamos antes. Puedo crear nuevas cajas, pero no se está moviendo por la correa. El problema de eso es en la configuración de la simulación. Voy a eliminar las cajas que se han creado para volver al estado inicial, y voy a presionar la configuración de simulación. Ocurre que ahora el robot está también siendo parte de la simulación, y el programa y el código que está programado en el robot, que actualmente es nada, es lo que está mandando cuál es el ciclo de simulación, el ciclo de ejecución. Entonces, si ponemos un ciclo continuo, aquella programación que esté en el robot es la que se va a ejecutar cíclicamente y no solo una vez. De lo contrario, la programación del robot se ejecuta solo una vez y sale de simulación, y eso es lo que me hace que el sistema no esté funcionando. Si hago ahora con ciclo continuo la simulación, va a correctamente simular tanto la rutina del robot, que está ahora haciendo nada, junto con el componente inteligente, que es el que me hace que las cajas se vayan creando y moviendo a lo largo de la correa. Van a observar también que la velocidad de movimiento que estoy yo teniendo ahora en este video es muy baja comparado con lo que ustedes pueden estar teniendo en su ejecución, y eso es básicamente por los recursos que yo estoy usando al hacer esto. Estoy trabajando en el Robot Studio en una máquina virtual con poquitos recursos, y estoy al mismo tiempo ejecutando las tareas de grabación de este video. Por tanto, ahí hay procesos que están ralentizando la simulación. Ustedes no van a tener ese problema durante esta ejecución, y de todas formas van a poder verificar lo que les acabo de decir. Bueno, una vez que la caja llegó a la posición y se detuvo como era esperado,
La vamos a dejar ahí en esta ocasión porque nos va a servir como referencia para realizar las siguientes tareas. Ya estamos en condiciones de hacer que el robot empiece a interactuar, o es lo que queremos hacer, y necesitamos crear las rutinas en el robot, los movimientos para poder tomar las cajas, pero para poder tomar las cajas, como cualquier otro robot físico, necesitamos con qué hacerlo. Y allí es donde caben y entran en trabajo las herramientas que se han a agregar al robot en el extremo, como en la posición del efector final. Les dejé disponibles también una herramienta que es a su vez un componente inteligente que nos va a servir para esta tarea. Vamos a agregarla a la estación importando una biblioteca con la opción de buscar biblioteca. Lo que vamos a agregar es una ventosa que se las dejé disponibles también junto con en la estación de trabajo compactada. Esta ventosa es una librería de Robot Studio, ha sido creada previamente para hacer esta tarea. El autor es Juan Carlos Martín, un profesor español del cual también nos ha compartido gentilmente varios de sus materiales en línea, y que son los que yo voy a utilizar también para este caso y para alguna próxima aplicación. Abrimos esta biblioteca de mi ventosa y aparece como todo objeto nuevo en el origen del sistema de coordenadas. Ahí está, lo tenemos abajito, es una pequeña ventosa que simula aquellas ventosas neumáticas con las cuales típicamente se utilizan para manipular objetos y realizar tareas de pick and place. La ventosa es a su vez un componente inteligente, está construido por algunos elementos como attach y detach, que son los que permiten anexar o anclar o desanclar objetos a un sistema de coordenadas. Tiene un indicador, un sensor de línea que detecta la posición del objeto y la forma física de la ventosa. Esta ventosa, por supuesto, necesitamos que esté en el extremo del robot. Como está construido como ya un objeto inteligente pensado para ser anclado a los robots, lo vamos a simplemente arrastrar desde la ventana de diseño, lo tomo y lo arrastro. Perdón, esto no lo puedo hacer porque estoy aún en modo de simulación, debo detenerlo. Detenida la simulación, puede estar en modo de edición, y ahora entonces la ventosa la puedo enviar encima del robot, y cuando hago eso me pregunta si voy a actualizar la posición. Debemos hacerlo, y de esa forma la ventosa se ubica ahora en el extremo del robot. Allí tomó las coordenadas del extremo de donde se ubica el actuador final, y aquí está ubicado el TCP, el sistema de coordenadas propio de la herramienta, que es el que finalmente es el que se utiliza para realizar las tareas finales, las actuaciones. Vimos entonces hasta ahora cómo agregar un componente inteligente creado previamente por medio de un pack and go, de un empaquetamiento, toda una estación de trabajo empaquetada. Agregamos robots desde la biblioteca de ABB como un sistema robótico, y le agregamos otro elemento adicional, una ventosa, como un elemento también creado previamente y que se puede agregar al espacio de trabajo. Estas son tareas que haremos muy comúnmente y ya tenemos algunas formas y conocemos algunas herramientas para hacer. Esto es todo lo que vamos a utilizar para realizar las tareas de tomar la caja y llevarlo a otro lugar. Y lo que ahora nos corresponde hacer es empezar a trabajar en la lógica de este sistema. Tenemos la necesidad entonces de empezar a pensar y a interactuar con señales. La correa transportadora tiene una señal de entrada que es una orden para que aparezca una nueva caja, y tiene también una señal de salida que ha sido creada con el objeto de darle una orden al robot. Esa salida es coincidente con el estado del último sensor. A su vez, la ventosa, no lo había mostrado hasta ahora, como objeto inteligente
tiene también la ventosa como objeto inteligente, tiene a su vez una señal. Esa señal la encuentro, claro, no en un objeto físico, sino en el objeto inteligente, y la única señal que la ventosa tiene es una entrada que es para coger el objeto o soltarlo. Entonces, con un objeto que esté en el extremo, en la zona de sensado, es adherido a la ventosa, y si la pongo la señal en 0, lo suelta. Entonces, eso significa que puedo mover los objetos como lo haría una ventosa real cuando activo la señal, y soltarlo cuando le tengo la señal en 0. ¿Cómo interactuar entre todos estos elementos? Eso lo vamos a ver desde la ventana de modelado, de la ventana de la pestaña de simulación. En la pestaña de simulación es donde puedo configurar la lógica de estación. La lógica de estación tiene el mismo concepto de un componente inteligente. Hay elementos que componen la estación, en este caso la correa, la ventosa como componentes inteligentes, y otros componentes como la correa, las cajas, el robot, la base, etc. Y hay señales y conexiones asociadas a esto, y hay también una vista de diseño que muestra los componentes como grandes bloques. Vemos en la correa transportadora que aquellas señales que habíamos creado como entradas y salidas aparecen aquí como entradas y salidas del bloque. Una señal de entrada de caja nueva, una salida de caja en posición, que actualmente está en 1 porque hay una caja puesta allí. La ventosa, que tiene solo una señal de entrada digital para activar que tome un objeto, y el robot, que hasta el momento no tiene entradas y salidas. Entonces, para poder utilizar el robot y crear la lógica, necesitamos agregarle entradas y salidas. Esto es, habilitar las entradas y salidas digitales del bloque de la bornera de conexiones que el robot físico tiene, y cuyo procedimiento de configuración es lo que vamos a hacer ahora, de la misma forma que lo haremos con cualquiera de los robots que ustedes tienen disponibles en sus sedes para poder realizar esta tarea. Salgo de aquí entonces para poder comenzar a trabajar en el agregar entradas y salidas al controlador del robot. Desde la pestaña de controlador tengo todas las opciones de un árbol de opciones de configuración, incluyendo las configuraciones de entrada y salida del sistema, y que en las cuales van a estar ubicadas, si hacen doble clic, van a estar disponibles todas las entradas y salidas que estén actualmente configuradas. Si abrimos en este momento, lo que vamos a encontrar son todas las señales internas de distinto tipo, todos aquellos componentes y elementos internos que están integrando el controlador y que no podemos modificar porque son propias del propio controlador. Todas estas aparecen en unas letras grises porque son solo señales que podemos, algunas de ellas, leer información, pero en ningún caso modificarlas porque son las que controlan el robot en sí. Los controladores que tenemos disponibles, sin embargo, tienen un módulo de entradas y salidas digitales que interactúan hacia el exterior. Además de estas entradas internas, necesitamos todas esas entradas externas. En la estación física, el bloque está conectado físicamente, está cableado, pero no está configurado por defecto, no está agregado a la lógica por defecto. Esa tarea debemos hacerlo. El bloque que está integrado en el controlador físico del robot es un bloque que se comunica por bus serial, Profibus, pero que tampoco está aquí disponible. No veo entre la lista de opciones ningún dispositivo Profibus conectado.
Y esto es porque el controlador que viene por defecto no viene precargado con la librería de comunicación con Profibus y debemos partir por hacer eso. Entonces, el procedimiento que han de hacer ustedes en su controlador real es el que ahora vamos a hacer en el controlador virtual y por tanto todo este procedimiento han de hacerlo cada vez que creen un sistema nuevo que van a después a cargar en el robot real cuando deseen utilizar, por supuesto, las entradas y salidas digitales. Desde las opciones del controlador, en el rango superior, en el rango principal del árbol, vamos a ir a cambiar opciones. En el cambiar opciones van hacia las opciones de redes industriales y van a ver que no están habilitadas ninguna de las opciones de comunicación. El dispositivo que vamos a comunicar, les había dicho Profibus, la verdad es que el dispositivo es un dispositivo DeviceNet, esa es la opción que vamos a habilitar, porque el módulo físico que está conectado al controlador se comunica por DeviceNet, ese es su protocolo de comunicación. Entonces agregamos primero la opción de comunicarnos con él en el controlador y una vez que lo hacemos nos va a decir que necesitamos reiniciar el controlador y no hay nada más que poner a aceptar para poder continuar con lo que estamos haciendo. Una vez que ya se ha reiniciado el controlador virtual, aparecen opciones que antes no teníamos. Aparecen las dos tipos de sistema dentro de la pestaña de sistema de entrada y salida. Aparece la opción de dispositivos DeviceNet. No hay ninguno conectado porque no lo hemos aún agregado. Vamos a ir entonces a configurar un nuevo dispositivo DeviceNet y vamos a utilizar una plantilla porque vienen ya precargados todos los parámetros propios de los sistemas que están más típicamente conectados a los controladores de robot de ABB. Por tanto, de aquí vamos a utilizar el módulo que es el que aparece conectado físicamente, el que tenemos dentro del controlador, que es un dispositivo DSQC625, que es un módulo de entradas y salidas digitales en 24 volts. Este módulo ya vienen precargados en la plantilla todos sus parámetros. El único parámetro que debemos modificar es la dirección, porque la dirección DeviceNet que viene precargada por defecto es la dirección 10. De esa forma, agregando la dirección 10 al dispositivo DeviceNet, nos vamos a comunicar con el elemento físico y vamos a ser capaces de acceder a las entradas y salidas del dispositivo. Aceptamos y una vez que aceptamos vamos a necesitar nuevamente reiniciar el controlador. Lo hacemos. Listo, con el sistema reiniciado, aparece en verde cuando el controlador ya está configurado. Tenemos acceso al dispositivo físico a través de la comunicación DeviceNet y podemos por tanto crear las entradas y salidas digitales que direccionen a ese dispositivo físico. Dentro del mismo opciones de entrada y salida del sistema, vamos ahora a Signal y en Signal agregamos con el botón derecho una nueva señal. Y aquí es donde empezamos a crear las señales que nosotros necesitemos utilizar. El nombre de la señal es el que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a crear una señal de entrada DI0. El tipo de señal será un digital input asignado al dispositivo de 652. Entonces, porque este es el dispositivo que me permite la conexión física de las señales. El mapeo de la señal del dispositivo necesitamos asignarlo a una dirección de puerto. Vamos a asignar a la primera dirección, al primer pin de la categoría no hace falta. Sí, el nivel de acceso, dejémoslo un acceso a todo, acceso para lectura y escritura. El valor por defecto es 0, no tenemos retardos de tiempo asociados a esta señal, ni tampoco tengo inversión del valor lógico.
Con todas esas opciones voy a crear la primera señal que me va a permitir recibir información desde el exterior. Me dice que tampoco entrarán en vigor hasta que se reinicie el sistema. Ok, vamos a aceptar. Todavía no voy a reiniciar. Voy a agregar otra señal, una señal de salida que me va a permitir activar la ventosa. Voy a ponerle DO0. El tipo de señal ahora es salida digital, asignado al dispositivo físico. El mapeo es también lo voy a ubicar en la posición 0 de las salidas. El otro era el 0 de las entradas. Esta es la posición 0 de las salidas. El nivel de acceso es completo. El valor lógico inicial es 0. Y el nivel de seguridad por defecto. Listo. Nuevamente me advierte que hasta que entren en vigor los cambios no se va... hasta que se reinicie no van a entrar en vigor los cambios. Listo, no habíamos reiniciado la vez anterior, ahora lo vamos a hacer. Entonces, con el dispositivo reiniciado, tendremos ya la posibilidad de acceder a sus entradas y salidas. Listo, una vez que el controlador ya ha reiniciado, estamos en condiciones de volver a modificar la lógica de estación. Lo hacemos entonces de simulación. La lógica de estación ahora en su vista de diseño tenemos la posibilidad de seleccionar entradas y salidas digitales. Entre todas las opciones que ya, las entradas y salidas que vienen preestablecidas, van a aparecer DI0, que son las señales que acabamos de crear, y DO0. DI0 direcciona al dispositivo físico que está en el controlador. Podemos por tanto conectarnos físicamente a él si tenemos el controlador real, y DO0 lo mismo. ¿Cuál es la lógica de estación que tenemos que construir? Que la caja en posición sea la señal que lea desde la entrada digital del controlador del robot, y la señal de salida digital del controlador del robot me sea útil para activar y desactivar la ventosa. Esta simple lógica de estación es el equivalente al cableado físico desde un sensor a la entrada digital y desde la salida digital hasta el actuador de la ventosa. Lo que aquí estamos haciendo mediante la unión de estas señales en forma lógica es lo que después tiene que hacerse físicamente en el sistema real. Ok, está configurado el sistema. Lo único que ahora tenemos que hacer es trabajar sobre la programación. La idea entonces ahora es hacer que el robot tome la caja y la deje en algún otro lugar. Vamos a trabajar al menos ahora sobre la parte de tomar la caja. La ventosa es la que tiene que encargarse de tomar la caja. Vamos a orientar un poco la ventosa para poder dirigirnos hacia abajo dentro de posición inicial. Entonces utilizo la herramienta de mano alzada y voy a mover la articulación 5 del robot más o menos apuntando hacia abajo, aproximadamente 90 grados, no tiene que ser perfecto, y eso ya va a ser la posición que voy a tener también como descanso del robot. Entonces ahora volvemos a repetir aquellos procedimientos que hicimos en la primera actividad que tuvimos en Robot Studio, que es empezar a marcar y programar puntos y trayectorias. Ahora entonces me muevo a trayectorias y puntos. Dentro del árbol de jerarquía voy a ir viendo que tengo un sistema de coordenadas de herramienta que es el propio de la ventosa, está en el extremo, listo, eso lo dejo. Un sistema de coordenadas World Object 0 que es el propio del robot, vamos a agregar uno. Siempre es bueno tener un marco de referencias
cuando algo se mueva y no tengamos que mover cada uno de los puntos, sino que nos tengamos dirigidos únicamente a mover el objeto de trabajo. Sin embargo, típicamente también la posición de descanso se refiere al propio robot, por tanto la primera coordenada la voy a crear en referencia al World Object 0. Entonces selecciono el objeto de trabajo World Object 0, programo este punto me dice que no se recomienda, pero estoy seguro de lo que estoy haciendo porque precisamente lo quiero referido al propio robot. Esa es la posición de descanso y le vamos a poner Home. Los siguientes puntos sí van a estar referidos al objeto de trabajo, al World Object, que si bien no lo definí, está en la misma posición que la base, por procedimiento lo haremos desde el World Object 1. Aprovecho también ahora de mostrar algunas herramientas para mejorar la visualización. Lo que quiero hacer es empezar a mover el robot para en referencia a la posición final de esta caja. Voy a habilitar entonces aquí esta opción que me permite facilitar la ubicación de los puntos. Quiero llegar al punto central. Y también voy a mostrar las herramientas gráficas, que es lo que me va a permitir, nos habían preguntado previamente, cómo tener y cambiar las vistas. Aquí tengo una serie de botones para ver todo el sistema de conjunto, enfocarme en el centro y tener vistas superior, inferior y laterales para facilitar algunas tareas, sobre todo cuando se nos pierden las referencias, tenerlas a la vista. Quiero la vista superior ahora porque la siguiente posición del robot va a ser sobre la caja. Entonces desde esa vista en posición inicial voy a trabajar llevar el robot hacia encima de la caja, un poco más abajo. Ahí está. Estoy algo lejos. Esa es la posición que quiero. Justo encima de la caja. Voy a ver si en la vista lateral no está ya tocando, porque necesito, si está tocando la caja, me la fijo directamente en el centro. La quiero primero algo más arriba, por ahí. Esa posición va a ser la siguiente que voy a programar. Desde el inicio me voy a mover hasta este punto. Entonces ahora, referido al objeto de trabajo 1, programo este punto, aparece dentro de este punto y le voy a cambiar el nombre, le voy a poner caja encima. Listo. La siguiente ubicación si la necesito ya tocando el robot. Ese es el punto, creo. Voy a verificar. No, me lo envió hacia atrás. Eso es por la vista donde estoy trabajando. Creo que no era la vista más adecuada. Quiero el robot en esa posición. Ok, ahí estoy exactamente encima de la caja. Ahora entonces sigo programando puntos. Este punto se va a llamar posición de pick. ¿Cuáles son entonces los puntos que tengo actualmente programados? Voy a ver el robot en posición. Entonces está la posición de home, la posición de caja encima, la posición de pick. Ok, estas son las posiciones que van a definir el movimiento del robot. Definidos los puntos, lo siguiente es definir la trayectoria.
creo la trayectoria. A la trayectoria le voy a poner también pick. No puedo usar el mismo nombre, es cierto. Dejémoslo como path 10. ¿Cómo va a estar conformada esta trayectoria? Parte del home. Antes de eso voy a hacer algunos cambios para no tener movimientos lineales. Sabemos que eso puede traer algunas complicaciones, sobre todo en trayectorias largas, pasando por puntos de singularidad. Entonces voy a eliminar y configuro acá abajo para que de inmediato sean movimientos articulares. Como lo que me importan son las posiciones finales y no cómo llego hasta ese punto, me basta mover mediante movimientos articulares. La velocidad también la puedo preconfigurar aquí mismo, dejémosla en 1000, y la zona de aproximación también la puedo configurar aquí mismo, dejémosle una zona de aproximación pequeña. Este punto que está intermedio no hace ninguna tarea, sino solamente hacer una posición de descanso antes de bajar a la caja. No necesito llegar con precisión hasta ese lugar. Ahora sí, con estas configuraciones, movimiento articular, velocidad y zona de aproximación, defino la trayectoria desde el home hasta caja encima, llegando a pick, nuevamente a caja encima y retorno al home. Esa es la trayectoria que va a hacer el robot. Si quiero ver cómo se está comportando, le pongo moverse a lo largo de la trayectoria. Ahí está verificado el movimiento que quiero que se produzca. Tenemos entonces listo el elemento. ¿Qué pasa si ahora lo pruebo en simulación? Si tengo en simulación ahora, lo que me va a ocurrir es que tengo una alerta en la salida que me dice que es imposible establecer un puntero de programa. ¿Por qué? Porque todo lo que he definido ahora en modo de diseño, en la vista de modelado, no ha sido traspasado a Rapid y por tanto no está en el controlador del robot. El robot no tiene una tarea que realizar, no tiene un puntero de programa, faltan módulos, etc. Nos faltan tareas por realizar. Podemos ahora ir a Rapid entonces y realizar toda la lógica en modo de programación, utilizando las instrucciones necesarias para poder realizar esta tarea. Pero para cuando hay personas y cuando sobre todo quienes no tienen todavía tanto manejo de programación en lenguajes de alto nivel, mejor las tareas quedan realizadas si también seguimos trabajando en este modo de edición, este modo de diseño. Luego toda la programación la podemos hacer en modo de diseño sin ir a Rapid y yendo a Rapid únicamente para realizar un par de pequeños ajustes, y es la forma en que yo les voy a mostrar ahora y más recomendada para realizar allí las esperas, el agregar tiempo de espera y la lógica que ahora necesitamos todavía indicar de cuándo realizar la actividad, cuándo realizar la tarea. ¿Por qué digo eso? Porque actualmente tengo un movimiento definido en el robot. El robot hace esa trayectoria, pero no le estoy indicando cuándo hacerla, en qué momento. Ni tampoco hasta ahora hemos dado instrucciones para activar y desactivar la ventosa. Y eso es lo que podemos hacer ahora. Podemos hacerlo desde Rapid, sí, pero también podemos hacerlo desde estas ventanas de edición, y es lo que vamos a trabajar a continuación. La misma ventana de trayectorias y procedimientos, acá en trayectorias y procedimientos puedo agregar efectivamente procedimientos. Y esto significa agregarle algunas condiciones a los movimientos tal como aquí están dados. Por ejemplo, el moverse al home, alguna condición para que esto ocurra, el mover hacia la caja encima, en qué momento hago el pick, en qué momento paso a la siguiente etapa. Estos son condiciones que podemos darle para que se realice una rutina de acuerdo a criterios de funcionalidad que necesitemos. Por ejemplo, voy a hacer que al home llegue sin condiciones, pero que a la caja encima, que se mueva hasta esa posición
ocurra solo cuando hay una caja en esa posición. Para eso tenemos las opciones que aparecen como parte del botón derecho. Si presiono botón derecho en cualquiera de las partes del pad, me dice insertar instrucción de movimiento, insertar instrucción de acción y también llamadas a otros procedimientos. Puedo también interactuar con otros procedimientos predefinidos desde cualquier lugar. En este caso vamos a trabajar con instrucciones de acción y vamos a trabajar algunas cuantas que nos permiten cumplir con la tarea que estamos buscando. Dentro de las opciones de instrucciones de acción, de crear una instrucción de acción, me dice para la ruta pad 10, trabajo a través de una plantilla. Y lo que voy a hacer es utilizar la instrucción waitDay. waitDay es una instrucción que me permite realizar una espera asociada a una entrada digital, a una digital input. Entonces, ¿qué señal me activa esto? Tengo una lista de opciones, que aquí es solo una, porque tengo solo una señal digital en el controlador, la que definimos en el módulo en los pasos anteriores. Esa señal digital, cuando tenga valor 1, me va a realizar las siguientes actividades. Hay tiempos asociados y otros elementos, pero por ahora esos dos primeros parámetros son suficientes para decirle que tiene que realizar una espera. Y cuando lo realizo, lo muevo manualmente una vez que esté en el home, antes de moverse a la caja encima. Significa que el robot va a ir al home y va a esperar una instrucción waitDay de la señal day 0 en valor 1 para recién pasar a la siguiente secuencia de instrucciones. Si hago esto aquí como una prueba de simulación, moverse a lo largo de la trayectoria, lo que voy a ver es que ya empezó el movimiento. Allí está. ¿Por qué hizo inmediatamente el movimiento? Porque efectivamente tengo una caja en posición y la señal de digital input está en 1. Puedo ver las señales en este lugar. La señal digital input que está en el dispositivo, en el dispositivo D, está en 1. Y como el valor está en 1, entonces el movimiento se realizó inmediatamente. Voy a parar, simplemente quería mostrar que esta instrucción ya está ahí habilitada y funcionó. Voy a agregar, antes de hacer algunas otras pruebas, algunas otras instrucciones adicionales. Por ejemplo, después de moverse la caja encima, realizar una espera. Una instrucción de acción que realiza esperas es el waitTime. En waitTime puedo agregarle un tiempo desde una variable o puedo manualmente decirle que espere un segundo. Ok, waitTime 1 está puesto allí. Entonces espera en esta posición a que haya una señal de entrada, se mueve hasta este punto, espera 1, baja. Cuando esté abajo voy a hacer también otra espera, otra instrucción de acción. Espero nuevamente un wait time de un segundo y vamos a mirar ahora cómo esto funciona. No puedo activar directamente la simulación porque aún no he traspasado Rapid, pero sí lo puedo probar desde moverse a lo largo de la trayectoria. Listo, moverse a lo largo de la trayectoria. Ahí está funcionando. ¿Por qué no se mueve? Porque no hay una señal de entrada que lo active. Activo la señal de ahí y comienza el movimiento. Llega hasta ese punto, realiza una espera, luego baja, realiza otra espera y vuelve a la posición inicial sin espera. Listo, hechas estas verificaciones, lo único que nos queda por hacer es ahora controlar la ventosa, porque hasta ahora la caja se quedó en esa posición. La ventosa es una señal que, de acuerdo con la lógica de la estación, se activa desde el DO. Desde DO0 debo enviar entonces una señal para activar la ventosa, y cuando se activa la ventosa ella hace su tarea y se lleva consigo la caja.
¿Dónde hago eso? ¿En qué momento? Una vez que espero abajo en esta posición, desde allí agrego otra instrucción de acción, en este caso un set digital output, un set DO. ¿Qué señal voy a activar? La DO0, la única que tengo configurada. ¿A qué valor le voy a poner? Le voy a poner valor 1. Creo esa instrucción. Entonces ahora, junto con hacer lo que acabamos de ver, llega hasta la posición de pick, espera un segundo, activa la ventosa y luego se mueve en el camino de retorno, y por tanto allí ya debería llevarse la caja consigo. Hago la verificación, me muevo a lo largo de la trayectoria. Como la señal de entrada ya estaba activada, entonces comenzó el movimiento de inmediato, y allí entonces ahora coge la caja y ahora sí se la lleva consigo. Tenemos entonces ya cubierta la mitad de la tarea. Nos queda dejar la caja en el piso, pero eso es la actividad que ustedes podrán realizar. Lo que vamos a hacer ahora es, antes de hacer esa tarea, que va a quedar como activa para ustedes, ver cómo esto se traspasa rápido. Ya una vez que está concluido, esto es todo el procedimiento de programación que necesito. Por ahora ya el programa está listo. Entonces vuelvo a la vista de posición inicial, activo sincronizar con Rapid, sincronizo todo, absolutamente todo, listo. Vamos entonces esperando que se realice esta tarea. Una vez que ya está lista, vamos a la vista de Rapid, y en la vista de Rapid ya debiera ver el módulo con todos sus elementos. Aquí está el módulo 1, contiene la definición de los targets, contiene la rutina de movimientos y contiene todos los elementos que definimos en la vista de modelado, incluyendo las instrucciones de espera, las instrucciones de activación y desactivación de la activación de señal digital de salida y la espera con señal digital de entrada. Puesto que iniciamos manualmente la construcción de esta estación a partir de una estación vacía y luego le agregamos el sistema encima, entonces no construye todos los componentes que requiere cuando utilizamos la opción automática de crear una estación con controlador y todo un sistema. Entonces aquí nos falta un procedimiento main que vamos a tener que agregarlo manualmente. Entonces, dentro del mismo módulo y junto con el pad 10, puede ser antes o después, no hay problema, pero necesitamos agregarle manualmente un proc and proc, y el ID tiene que ser main, y su contenido es lo que necesitamos que se ejecute, en este caso el pad 10. Punto y coma, y concluimos la construcción de un procedimiento nuevo llamado main. Aplicamos y tenemos entonces un procedimiento principal que es el que lee el controlador del robot, ¿verdad? Y ya está todo esto completamente listo para poder llevarlo al robot real o enviarlo a la simulación en la configuración que ya teníamos previamente. Para probar que todo esto esté funcionando, voy a eliminar esta caja. Entonces tenemos la estación como está en su estado inicial y le damos play. Ahora, si observan, el robot está detenido, la señal de entrada está en 0, no hay ninguna caja en posición. Necesitamos llevar una caja allí. Para llevar una caja allí, el conveyor tiene la opción de caja nueva. Enviamos una caja nueva, esa caja sale de acuerdo al objeto inteligente. Esto es parte de la primera parte de toda esta configuración cuando diseñamos el objeto inteligente.
Y una vez que la caja lleva en posición, junto con habilitar la salida de caja en posición, esta entra como señal a la estación. El robot detecta y realiza su rutina a partir de lo que ya está configurado. Lo que tenemos entonces ya construido es la primera parte de una tarea de pick and place. Por supuesto, falta completar este ejercicio en el sentido de llevar la caja, por ejemplo, al piso. Pero eso ya, me imagino que ya tiene los elementos suficientes para imaginar cómo esa tarea podría ser construida. La parte que hemos trabajado en esta sesión son varios aspectos, desde cómo importar trabajos previos, cómo importar estaciones completas o cómo importar elementos de librería, cómo agregarlas a la estación de trabajo, cómo llevar adelante la configuración de sus entradas y salidas, establecer una lógica de estación y un método de programación que no utiliza Rapid más que para ajustar algunos pequeños detalles, sino que podemos programar todo el robot desde la vista de diseño, hacer todas las verificaciones, las comprobaciones y luego que está todo esto concluido, enviarla a Rapid para poder cargarlo finalmente en el controlador que se va a encargar de los movimientos finales del robot. Con todo esto en marcha, ya tenemos suficientes herramientas para poder establecer incluso tareas muy complejas en el robot. Hay también la posibilidad de explorar en acciones adicionales. Aquí vimos cómo activar y desactivar entradas y salidas digitales previamente de haber sido configuradas en el módulo del controlador del robot. Y con todo eso ya hay un mundo de posibilidades para desenvolver actividades relacionadas a la robótica, a la programación de robots industriales. Espero que esta actividad les resulte provechosa. Complétenla, es el desafío. Y nos vemos para ya darle alguna aplicación en la próxima sesión. Que estén muy bien.